Buenas noches, ya está en el estudio el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Con él vamos a hablar de lo que está pasando en el campo, que hay muchas asambleas, hay mucha bronca, diría yo, pero bueno, eso lo va a explicar él. Antes voy a estar con el senador Luis Juez. Buenas noches, senador. ¿Cómo le va, Joaquín? La primera pregunta que le quiero hacer, usted que está en el Senado, es que estoy viendo, muchas críticas del kirchnerismo al presidente. Hoy Bernie dijo que el presidente no es peronista. Ayer, el 24 de marzo, Máximo Kirchner, Larroque. ¿Qué está pasando para usted en el gobierno? Usted que está ahí en el Senado, ¿qué está pasando en el gobierno? Pero usted coincidirá conmigo que tenemos un presidente con una capacidad para hacer el ridículo pocas veces vista, ¿no? Un hombre que se mete en quilombo sin que nadie se lo pida, ¿no? Por ejemplo. Hace 10 días decretó la guerra contra la inflación. Salvo que usemos los changuitos del supermercado como tanque, todavía no movimos una tropa. Y fíjese que acaba de entrar al Senado un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, solamente para el relato de la construcción kirchnerista. Eso le iba a preguntar, porque hoy entró, para explicarle bien, hoy entró un proyecto de todo el bloque justicialista, de todo el bloque kirchnerista del Senado, apoyado por Cristina Kirchner, apoyado luego por el gobierno, en el que se le impone un impuesto a la gente que tiene, a los argentinos que tienen ahorro en el exterior. Esto es así, ¿no? A los que supuestamente habrían evadido, o sea, si yo evadí y me llevé la plata afuera, a partir de ahí, ¿cómo usted puede hacer una presunción de cuánto es el impuesto? O sea, aquellos que han lavado dinero... Pero ¿cómo saben ellos? Bueno, pero por eso no digo... ¿Cuánto es la plata? ¿Quién es el dueño? Pero aparte, por ejemplo, para los que han lavado dinero, dice el tema. Y si han lavado dinero, han cometido un hecho delictivo. O sea, no es que vos le va a cobrar el 20% de los impuestos, le tenés que incautar absolutamente todo. No tiene ni pie ni cabeza, pero para el relato, y usted en esto, Joaquín, viene escribiendo hace rato, para el relato, porque ellos construyen para un determinado segmento. El kirchnerismo trabaja para su tropa. Para el relato, el proyecto es interesante. ¿Por qué? Porque le va a decir, bueno, nosotros le ofrecimos al presidente que al Fondo Monetario le paguemos con aquellos que evadieron, con aquellos que se llevaron la plata al extranjero, con aquellos que armaron sociedades offshore para eludir la actividad impositiva en la República Argentina. Un discurso maravilloso, pero absolutamente impracticable. Yo le pregunto a usted, Joaquín, ¿a quién se le ocurre cómo va usted a conseguir que el tema de liberarse del secreto bancario? Es más, ahí... No, premian la delación. Pero esa delación, ¿quién se va a venir a autoinfringir un delito? Decir, yo sí cometí un delito, me llevé la plata, evadí impuestos, cometí elusión, declaré por menos, condénenme y voy a venir. Sí. Digo, no tiene sentido. Es como si hay alguien que tomó la decisión de sacar su capital y llevarlo afuera, eludiendo todos los controles administrativos de la AFIP. No va a venir hoy a reconocer el patrimonio para pagar el 20, el 30% conforme en el tiempo que haga su declaración. Es simplemente una canallada de la tropa kirchnerista para encorsetarlo al presidente y decirle este es el proyecto por el cual vos tenés que juntar la plata para pagar el Fondo Monetario. No tiene pie ni cabeza, eso no existe judicialmente. Vuelvo a repetirle, premia la delación al que contara cómo esta cuestión. En definitiva, y hasta podría llegar a recibir un porcentaje de lo que se recupere, lo dice la ley. Ahora, usted tiene que justificarle al juez para poder obtener liberar el secreto bancario. Si es un lavado, es además es sobre todo un delito. Y por supuesto. No se resuelve con un impuesto. ¿Y pero cómo le va a poner impuesto al lavado? Usted a lo sumo incautará y entrará el fisco lo que incaute. A ver si me ocurre. A ver, vamos a buscarlo si tuviéramos el Chapo Guzmán acá o a los narcos de Rosario. Ustedes están lavando dinero, que toca aquello. Bueno, a partir de ahora van a pagar el 20% porque descubrimos que ustedes tenían... No, lo digo... yo no sé si... Al principio pensé que era el presidente el que estaba realmente desconcertado, que estaba realmente boleado, que no tenía idea, porque se mete en berenjenales. Ayer hace declaraciones... La magnitud de un presidente tiene que elegir cómo habla, con quién habla, cuándo habla. No hace falta que hable todos los días. Bueno, el presidente se va metiendo en situaciones, hoy le echó la culpa al diablo, yo ni el Papa se animaría a echarle la culpa al diablo por la inflación, este hombre dice que es el diablo el que mete la cola, en vez de sentarse a estudiar, ya ni le pedimos que sus funcionarios sean científicos, le pedimos que sepan leer y escribir, lean lo que escriben por lo menos, pero de una torpeza realmente, a mí me asusta, porque falta tiempo importante y estamos viendo un presidente y un gabinete realmente absolutamente desconcertado. ¿Y ahí cómo la ve jugando a Cristina Kirchner? No, ella se ha convertido casi en el principal obstáculo.
Vamos a verla el miércoles en la sesión. Obviamente que ella volvió rápidamente a su agenda que le generan empatía. Pero no me quería ir del tema este. Hoy se juntó con el presidente, con el embajador de Estados Unidos, la presidenta esta que está en contra del norte. La vicepresidenta. La vicepresidenta y supuestamente, según Twitter de ella, le pidió que la ayude con el tema de informar a Estados Unidos, que tiene el secreto bancario más importante del mundo, para que le ayude a informar aquellos recursos que entraron. Una vergüenza para justificar este proyecto. ¿Cómo la veo ella? La veo que ha vuelto rápidamente a sus cuestiones de empatía. Cristina tiene empatía solamente por los temas que a ella le preocupan. ¿Cuáles son los temas que le preocupan? Los temas judiciales, donde ella está implicada. Bueno, el miércoles vamos a discutir el Consejo de la Magistratura. Claro, usted es uno de los candidatos a integrar si gana el proyecto de la oposición. ¿Pero usted cree que va a ganar el proyecto de la oposición? Yo creo que ellos van a tener el número en el Senado para meter este mamarracho, que inclusive ya hay una acordada de la Corte, una sentencia de la Corte que dice con claridad que debemos restablecer el equilibrio que se perdió en la reforma del 2006. Volvemos a insistir con un proyecto. En esto, digámoslo con toda sinceridad, Joaquín, la política ha convertido este país, y lo digo, y usted decía, juez, pues está escupiendo por el techo. De verdad debemos golpearnos el pecho y decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Cuando empezamos a militar allá hace 30 y pico de años atrás, este país tenía 5 o 6% de inflación, tenía 6% de pobres, hoy tenemos la mitad de los argentinos son pobres. Entonces, el Consejo de la Magistratura, cuando se incorporó después de la reforma del 94, se incorporó para darle un engendro que se le metió a una constitución liberal. Para sacarle al gobierno la potestad de nombrar jueces. Pero se metió a un instituto europeo, a una constitución americana, dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona. No funcionó nunca, siempre fue una caja, siempre fue una forma de la política para nombrar amigote, para designar a amigos. Bueno, pero en el último tiempo se transformó casi en un objeto de deseo de los poderosos que pasan por la política y después no quieren rendir cuenta ante un juez, ante un fiscal. Se convirtió en algo que no funciona definitivamente. Y no funciona porque la política sigue metiendo mano en vez de elegir jueces. ¿Para qué está el Consejo de la Magistratura? Para seleccionar jueces, para remover jueces. Acá hay magistrados con altísimo nivel de sospecha y han pasado años y todavía ni se le ha promovido ningún mecanismo de remoción. A ver, porque acá Cristina acusa a la justicia de que es injusta con ella. Por otro lado, uno lee que hay decisiones de la justicia que la benefician. Sí, tengo más de 30 y pico de años. Por eso, usted fue fiscal además. ¿Cómo ve la justicia? No, la justicia, vamos a hablar con claridad, Joaquín. O sea, hace 30 y pico de años que soy abogado penalista, la justicia argentina es un espanto, hay honrosas excepciones. Pero ninguna reforma que introdujo el kirchnerismo durante todo este tiempo ha perseguido la idea de mejorar la calidad de la administración de justicia, buscar una justicia independiente, proba, con tipos sanos, con tipos comprometidos con la palabra y la república. No, claramente el kirchnerismo ha intentado cooptar la justicia para evitar que si alguna cosa se le filtraba, en la justicia no tuviera ningún problema. Le digo que con más de 34 años de abogado penalista jamás he visto que una causa iniciado un proceso oral y público reciba un sobreseimiento. Y Cristina tiene 2. O sea, no debería quejarse tanto de esta justicia. Claro. Pero aparte, el otro día lo escuchaba el ministro de Justicia que fue a la comisión a exponer como si fuera un barra brava. La verdad es un pibe con una formación jurídica realmente elemental. Pero a maltratar, a decir que bajo extorsión de la Corte nosotros estamos entrando a discutir un proyecto con un apuro porque si no llega el 15 de abril, etcétera, etcétera, y que quieren poner en funcionamiento la ley anterior, con argumentos verdaderamente típicos de un militante político y no de un ministro de Justicia, ¿no? Dice, no, porque ustedes saben muy bien, porque en definitiva, cuando el constituyente en el año 94, nosotros tenemos 2 ministros de la Corte que han sido constituyentes, porque Maqueda fue constituyente, porque Rosati fue constituyente. Entonces, si ellos le están diciendo en una sentencia, restablezcan el equilibrio que la política le quitó al Consejo de la Magistratura, bueno, entiendo yo que Cristina va a presionar el día miércoles para tener los números suficientes para darle por lo menos media sanción. En diputado todo se piensa que se va a complicar un poco más. Usted hablaba recién de la inflación y hay varios proyectos, pero hay uno que llamó la atención en los últimos días y que hay uno que se conoció hoy de un diputado radical para dolarizar la economía. ¿Usted qué opinión tiene de ese tema? Los temas económicos no son mi especialidad. No quisiera meter la pata diciéndole alguna cuestión que no conozco.
De hecho, que recién estaba intentando comunicarme con Martín Lustó, que es un especialista en tema económico. Puedo contarle la experiencia que me tocó como embajador en Ecuador. Ecuador tiene dolarizada su economía, eliminó el sucre en su momento allá con el gobierno de Abdalá Bucaram, incorporaron el dólar como moneda oficial y en algunos casos sí le ha dado resultados. O sea, el ecuatoriano tomó el dólar como moneda propia. Ni siquiera Correa, que era un presidente socialista, se animaba a modificar el tema de la moneda. Pero es una sociedad que piensa distinto, una sociedad que tiene otro manejo. Habría que estudiarlo el tema. Yo la verdad que creo que, si nosotros no podemos controlar los precios de los supermercados, no tenemos un presidente que le echa la culpa al diablo por la inflación, en vez de... Si tenemos un secretario de Comercio Interior que cree que con mecanismos de la década del 40 del siglo pasado nosotros vamos a poder ordenarlo, la distorsión que tenemos de precio en la canasta básica de alimentos, y estamos complicados, porque si este gobierno, que yo vuelvo a repetirle, ya ni siquiera le pedimos que sean científicos, con que sepan leer y escribir nos alcanza. Los tipos van usando herramientas o amenazan usar herramientas, como, qué sé yo, como la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, medidas que fracasaron aún cuando fueron implementadas hace 50, 60 años atrás. Y esa es la única herramienta, no se le cayó una idea. El presidente anunció la guerra contra la inflación hace 10 días atrás y no se le cayó una idea. Ni usted, ni yo, ni el diario que usted escribe, ni nosotros del bloque de senadores le pedimos al presidente que declarara la guerra a nadie. Él se metió en ese corset, todo el mundo con una expectativa terrible, no dijo absolutamente nada, pasaron 10 días, no pasó absolutamente nada. Hoy lo vimos a Feletti haciendo malabarismo, intentando justificar lo injustificable, con definición. Anoche lo escuchamos al presidente haciendo declaraciones realmente de un pibe adolescente, pero el presidente de la Argentina. Yo entendía que iban en serio, el tema de la inflación lo iban a estudiar de una manera, un problema que tenemos recurrente los argentinos y que hace 10 años de manera creciente no la podemos eliminar, ¿no? Usted forma parte de Juntos por el Cambio. Se está escuchando últimamente muchas críticas internas dentro de Juntos por el Cambio. ¿No temen que eso decepcione a la gente? Porque ya sabemos las peleas de gobierno, pero que además haya dentro de Juntos por el Cambio peleas, ¿no puede decepcionar a la sociedad? Y tenemos que ser más cuidadosos. Hoy estuve almorzando con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta. La verdad, es un tipo que tiene la gestión en la cabeza, un tipo que está todo el día pensando en términos de gestión, y a mí, yo pretendo ser gobernador de Córdoba, así que se imaginará usted que a mí me apasionan los temas de gestión. Yo después de 20 y pico de años de gobierno del PJ en mi provincia, claramente tenemos que tener un esquema de qué vamos a hacer, qué vamos a continuar, qué vamos a dejar, qué está bien hecho, qué necesitaríamos cambiar. Y hablamos de esta cuestión y en esto compartía el argumento, no el momento de candidatura, el momento de construir proyectos, programas, contarle a la gente qué vamos a hacer. Si la gente nos vuelve a dar la oportunidad dentro de 1 año y 10 meses de gobernar este país, la gente tiene que saber qué vamos a hacer desde Juntos por el Cambio. No podemos volver a fracasar. Debemos decir con claridad, con vergüenza y con dolor que la vuelta del kirchnerismo tiene que ver con el fracaso nuestro, no con una virtud del kirchnerismo, más allá de que el peronismo rápidamente se articula frente a espacios y a discusiones de poder. Pero bueno, es todo un desafío. Bueno, también el desafío está esto que usted plantea con claridad. No hace cosas que los ruidos internos nuestros y las peleas nuestras nos terminen llevando a un lugar de barro donde el kirchnerismo, usted vea que todas las medidas que está tomando recién, usted me preguntaba por Cristina cómo lo veo y cómo lo tratan a Alberto, ni la oposición es capaz de tratarlo con semejante distrato como pasa hoy con su propia tropa. Es más duro para Alberto Fernández, para el presidente, el fuego propio que el que pueden tener, que podamos tener nosotros. De hecho, ustedes lo han ayudado más que el kirchnerismo. Bueno, si no tiramos una soga el otro día, todavía lo estamos buceando ahí en el fondo del riachuelo. Esta es la verdad. Y el kirchnerismo estaba festejando alborozadamente la posibilidad que no íbamos al default. Una cosa, no aprendemos de los errores los argentinos. Pero lo digo con claridad, creo que este planteo también tenemos que ser muy cautos para que la gente no nos vea, porque el kirchnerismo va a llevar todo al barro, Joaquín. El kirchnerismo, cuanto peor, mejor. La mejor forma de disimular la ineptitud, la incapacidad, la corrupción, el desatino es que todo valga nada, que todo termine en el barro. En el barro nada luce. Usted sabe muy bien que en el barro nada luce. Entonces tenemos que ser cuidadosos y muchas veces nosotros tenemos que entender que muchas veces las disputas que podamos tener hay que explicársela bien a la gente porque la gente la está pasando muy mal, ¿no? ¿Usted cree que hay posibilidad de que este gobierno continúe en 2023? Yo no le veo ninguna, pero yo tampoco lo subestimo. Yo le conté creo una vez a usted, cuando
estaba como embajador en Ecuador, yo me atreví a comentar, a decir, guarda, con el peronismo se va... El peronismo es una terrible... El peronismo te olfatea el poder como un sediento, una Coca-Cola en el desierto, ¿no? Los tipos se alinean atrás del poder, vos tenés el poder, van atrás tuyo. Vos no tenés el poder, te dejan, son los primeros que te abandonan. Es como el desodorante Berreta, o sea, son el primero que te abandona ante la primera transpiración. Pero si tenés poder, los tipos no se mueven del lado tuyo, son los más leales que hay. En aquel momento me atreví a decir y a sugerir, se lo dije a Durán Barba cuando comí un par de asaditos allá en la embajada, le dije, mire que el peronismo no vuelven más, me decía. No subestimemos, porque estos tipos desayunan reliberan, o sea, no tienen problemas estomacales. Si tienen que juntar fulano, mengano, se juntan. No se van a juntar, imposible. Se juntaron, nos sentaron a Alberto en el sillón de Rivadavia, ahora nadie lo trajo. Ahora resulta que es culpa mía, es culpa de Joaquín, que Alberto esté gobernando. Falta que, la verdad lo digo con todo respeto del presidente, pero falta que Dylan diga que Alberto, que esté sentado en el sillón de Rivadavia, es culpa de la oposición. Pero cuando se dan una estrategia, era impensado hace 4 años atrás que iban a volver. Y volvieron peor. Porque no tuvieron ni siquiera tiempo de reflexionar las macanas, los errores, la corrupción, el desmanejo. ¿Qué le pareció la actitud de ellos con la conmemoración de una fecha tan trágica para la Argentina como es el 24 de marzo? Donde yo escuchaba y todos hablaban en clave de peleas internas, no hablaban del 24 de marzo. Ellos se han apropiado de muchas cosas y muchas de esas cosas la culpa también la tiene la ciudadanía. Se aprovecharon de los derechos humanos cuando pocas veces lo vimos pelear por los derechos humanos. Se apropiaron de cosas que han sido, la metieron en la grieta, entonces ellos son los dueños. Para hablar de derechos humanos no le tiene que preguntar a ellos. A mí me pareció nefasto, la verdad lo digo con todo respeto. Utilizando las cajas del Estado, pero ¿la culpa de quién es? A ver, como en tu casa, si en tu casa tus hijos son unos maleducados, la culpa es de los padres, no de los chicos. O sea, si los chicos de la cámpora que manejan todas las cajas de este país, porque de la aduana pasando por el Oriña, terminando en el ANSES, en el PAMI, lo que a usted se le ocurra, lo manejan. Donde hay plata están ellos. Entonces es fácil movilizar gente con la plata de todos nosotros. Es fácil que van a caminar y encabezar como Máximo, como si fuera el general Patton entrando a París, cuando nosotros tenemos que poner la que no tenemos en el bolsillo para que ellos puedan movilizar, haciéndose los revolucionarios que bajan de Sierra Maestra. Pero ¿quién los tiene que poner en vereda? El presidente. Yo, presidente, le digo, mirá, Máximo, está todo bien. Vos tenés un problema ideológico con el Fondo Monetario, vos decís que no querés acompañar, está todo bien. Pero ¿sabés qué? Déjenme todos estos lugares, porque yo tengo que gobernar. No, los tipos le contestan. ¿Qué le contesta? Para como 4 de copa, porque la verdad los tipos, los que le han salido a contestar a Alberto Fernández no tienen un empate. Si usted me dice, bueno, salió un campeón un par de veces, no tienen un empate, porque son militantes que aparecieron con Máximo. La única virtud es ser amigo de Máximo. ¿Cómo puede ser si usted fue jefe de campaña del 4%, gobierna con 5 amigos? A mí me dura 1 minuto y medio. 1 minuto y medio un funcionario que me falte el respeto de esta manera. Por eso el presidente se tiene que dar cuenta que es el presidente. Porque esa falta de respeto que él permite... ¿Y qué debería hacer? Y conducir. Conducir, arrimate eso que tenés al frente, no es una rueda de un volante, conducir, hermano. Conducí, parate, toma decisiones. Cállate la boca, escóndete, si no sabes qué decir, no diga nada. Debe tener un par de amigos que le toquen el hombro y le digan, mirá, Alberto, no haga el ridículo. Pocas veces, yo se lo digo con todo respeto, y usted conoce mi origen, sabe que no soy el hermano de Chita, no soy un gorila, pero pocas veces he visto un presidente con tan poca autoridad. Me atrevería a decir que de los presidentes del peronismo, el tipo con menos autoridad, inclusive menos autoridad que Isabel Perón, que conocía su condición de ex mujer del general. Alberto lo veo sin capacidad de tomar una decisión, acorralado, haciendo mímica para ver si Cristina le tira un guiño, a ver si acobardado de la peor manera, acobardado, mostrando un miedo irracional frente a la irracionalidad. Porque si en definitiva él está convencido que el tema del Fondo Monetario, que la única certidumbre que le dio Alberto Fernández gracias a la oposición a este país durante los últimos 26 meses que lleva de gobierno, porque lo único que realmente, la única certidumbre que le dio, que el país no cayó en default, porque entre todos entendíamos que lo peor que nos podía pasar terminar en ese escenario. Para ti, ¿qué tantas explicaciones? ¿Qué tantas explicaciones? Este proyecto que yo le contaba a usted, que lo traje porque la verdad que es absolutamente inverosímil. Este del impuesto a los ahorros, claro, en el exterior. Es una falta de respeto al presidente. Pero casi el presidente la manda a la vocera a los 2 minutos a decir, nos parece muy bien, ni lo leyeron. Porque si lo leyeron le tiene que dar vergüenza, porque es absolutamente impracticable.
inexistente. Es toda una construcción de un relato mentiroso. Porque si el presidente nos convoca y nos dice, miren, ¿sabe lo que pasa? Nosotros necesitamos achicar el Estado, muchachos. Vamos a empezar por el Senado y por la Cámara de Diputados. Le digo, métale, presidente, métale, dígale, ¿qué tenemos que reducirnos la dieta? El 40, el 50, el 60%, ¿qué tenemos que eliminar? Vamos a eliminar 10 ministerios, vamos a achicar los gastos. No, siempre la misma historia. Usted ahora va a estar con el presidente de la Rural. Siempre el mismo verso. ¿A quién le vamos a meter la mano en el bolso? A los mismos tipos de siempre, que ya no dan más. No tienen ni siquiera la picardía de ponerse a pensar, articular un proyecto, pensar. Pero tenemos un presidente que públicamente ha confesado que detesta los planes, entonces estamos jodidos porque sin un plan no salimos. Capaz que con un plan con estos tipos tampoco. Pero ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos convocaron extraordinarias, tuvimos todo el mes de febrero. No hubo reuniones extraordinarias. Nunca, nunca. ¿Y por qué? ¿Qué explicación le dieron a ustedes? No, ninguna. No. Joaquín. Ustedes no pueden irse muy lejos, porque si estaban en Pero si estábamos extraordinarios con el bronceador en el saco, ¿a dónde nos tuvimos todo febrero? No nos convocaron para nada. Porque ¿sabe qué? En 27 meses que Cristina es vicepresidenta de la Argentina y presidenta del Senado, hizo 2 reuniones de labor parlamentaria, me cuentan los senadores antiguos. 2 reuniones de labor parlamentaria. Aclaremos, reuniones de labor parlamentaria donde nos juntamos con los presidentes de los bloques para ordenar la tarea. La presidenta del Senado en este caso se reúne con los presidentes de los bloques. Es la que tiene que llevar adelante la labor parlamentaria para organizar. Comúnmente es una vez por semana del presidente. Para organizar la semana. Claro. El martes vamos a hacer tal cosa, el miércoles vamos a tener sesión. Ella 2 veces en 2 veces. No, o sea, ahí laburando no se va a morir ninguno. Quiero decirle claramente, ahí estos pueden alquilar la radiografía de la columna, está intacta, de verdad, no. No se matan. ¿Es cierto que hay ese temor en los senadores hacia ella? Yo lo noto. En los senadores peronistas. Sí, lo noto. Sí, y ella no impone respeto, impone pánico. Me hace acordar en el primer tiempo cuando yo entraba a la casa y me miraba a mi suegra, pero digo, sí, mete miedo. Y los tipos se disciplinan de una manera, no le gusta que yo diga esto, pero es la verdad. Es la verdad. Se lo digo con todo respeto. Estoy esperando, yo se imagina que mi campaña fue un juez para Cristina. Y no la puedo casotear para decir lo que pienso. Porque se me escapa a los 5 minutos, izamos la bandera y se tomó el palo. Entonces, bueno, vamos a decir el miércoles para la sesión. Yo creía que en la reunión del Fondo Monetario ella se había ido a propósito. ¿En todas las reuniones hace lo mismo? Hice la bandera, da inicio a la sesión y cuando estamos por arrancar, aparece en el momento de la votación. Acá en este caso ni siquiera apareció en el momento de la votación porque sabía que perdía. Vamos a esperar en el Consejo de la Magistratura, que aparentemente va a ganar, supuestamente va a estar ahí. A ver si tenemos la posibilidad de decirle esto que estoy contando a usted, me gustaría decírselo mirándole a los ojos para que no crea que lo mío es una postura televisiva. Decirle, señora, así no. Así no, usted no puede condenarnos a los argentinos a vivir de rodillas con el peor nivel de justicia porque usted tiene un problema. Arréglelo con su abogado. Se lo digo como abogado penalista, me gustaría decirle, señora, yo le defiendo gratis, no sé cuánto le está agarrando al otro, yo le pago gratis. Ahora, vamos a defendernos con la prueba, no con el chamullo. Vamos, si la prueba dice y bueno, yo 30 y pico de años como abogado penalista, el negro decía, y loco, te encontraron con la vaca cococho, ¿qué quiere decirle? Que le estaba haciendo upa, la vaca te la estaba choreando. Vamos a ver cómo hacemos para aligerar la pena. Me gustaría decirle a Cristina, mirá, acá con Otesur, con los sauces, con el tema del dólar, mirá con el tema de la ruta del dinero acá, hay algunas complicaciones. Vamos a tener que explicar cómo vive, cómo Máximo amasó 450 millones de mangos con una Play. ¿Cómo se junta 450 millones de mangos sin tener un laburo fijo? Mi hijo quiere eso. Me dice, yo quiero ser como Máximo, me dice Martín. Quiero tener ese patrimonio. Bueno, estamos jodidos porque tu viejo no roba. Sí, bueno, y después la caja de seguridad de la hija con 5 millones de dólares. Sí, bueno, pero todas esas cosas, si uno le da vergüenza, y lo digo con todo respeto, si uno le molesta que los pongan a los hijos en lugares incómodos, no lo lleve a tu hijo a un lugar incómodo. Mi hijo no va a tener que explicar nunca una situación incómoda del padre porque no paso por ahí. Y lo digo y no soy ejemplo y no pretendo ser ejemplo de nada. Simplemente digo, nosotros no podemos tener una administración de justicia conforme a las necesidades que tiene la vicepresidenta. Así no funciona ninguna sociedad en el mundo. Déjeme que le haga una última pregunta. Como dirigente de Juntos por el Cambio, ¿usted le tiene miedo a Milei? Electoralmente, digo. Le tengo miedo al peine de Milei. Porque no sé con qué lo tiene enganchado. Pero no, ¿por qué le tiene miedo a Milei? No, digo porque está apareciendo No. Yo creo que podemos tener ideas, pensamientos, podemos coincidir, podemos disentir. En muchas cosas no estoy para nada de acuerdo. Pero no, está bueno que aparezca gente que se sume, que quiera discutir. Si este país necesita ser discutido. Ahora, cuando nos pongamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Porque mientras tanto nosotros venimos discutiendo en la cubierta del Titanic y el barco se hunde.
Yo quiero decirle, siempre lo digo con toda sinceridad, mi viejo terminó el secundario a los 62 años. Para dar un ejemplo a nosotros, manejaba un taxi de noche, era militar de día, y me dejó a mí más futuro que el que yo le puedo dejar a mis hijos siendo abogado, profesional, con una tarea importante. Y esto a mí me da vergüenza, lo digo con toda sinceridad, porque la verdad hemos retrocedido como los cangrejos para atrás, venimos muy mal como sociedad, como todos los indicadores que usted me diga, todos son horribles, en materia de educación, en todo. Entonces digo, algo estamos haciendo muy mal. El miércoles vamos a volver a destruir una idea de administración de justicia, teniendo la oportunidad, juntémonos. Usted me preguntó a mí qué opino de la justicia, creo que las instituciones de este país son horribles, la peor es la justicia. Entonces estoy dispuesto a sentarme a discutir una profunda reforma judicial, pero no para beneficiar tu situación procesal, para que el ciudadano de a pie tenga la posibilidad de acceder a un juez y le resuelva la causa en tiempo y forma. Eso es la administración de justicia. No es para los poderosos, no es para los políticos que roban, que se enriquecen, no es para los tipos que tienen plata y recursos. Es para el ciudadano común que va con un contrato de alquiler o el tipo que está viendo un reajuste previsional que cuando le sale se murió y ya se murió. Y digo, no es para acomodar cómo hago yo para ofender a los miembros de la Corte, porque sé que tienen como 40 o 50 causas. Creo que La Nación hoy hablaba que tenía 50 causas entre apelaciones y cuestiones que tiene que resolver que involucran a la vicepresidenta. Así se destruyen las instituciones, después no le sirve a nadie. Es una tarea muy propia del kirchnerismo. Destruyen todo, entonces después esa herramienta no le sirve a nadie, nadie cree en nada. Y así, bueno, vuelvo al concepto del barro. En el barro nada luce. Le agradezco mucho, senador. Un gusto. Después de la pausa voy a hablar yo sobre el tema también de la inflación, del Fondo Monetario y de la pelea en el gobierno. Auspician desde el llano. La transformación no para. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte.
Bien, el acuerdo con el fondo que se terminó de concretar el viernes pasado con la aprobación definitiva del directorio del fondo es bueno para algunos, es malo para otros. La verdad que era la única alternativa razonable, porque la opción irracional que había era el default. Y el default, ya lo hemos dicho muchas veces acá, la Argentina nunca entró en default con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera en el 2001. Nos hubiera convertido en parias, en un país absolutamente aislado del mundo. Ahora, hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Entonces, cuando uno se compra cosas lindas, son muy lindas, muy buenas, a uno le gusta mucho, pero después hay que pagarlas. Bueno, acá hay que cumplirlo, el acuerdo con el fondo. Y cumplir el acuerdo con el fondo significa que va a haber decisiones que el gobierno va a tener que tomar, que no van a caer bien en una sociedad cansada, en una sociedad insatisfecha, en una sociedad que sobre todo está reclamante con respecto de la inflación. Ha perdido el poder adquisitivo, pierde el poder adquisitivo semana a semana. Fíjense ustedes que los economistas que miden la inflación, antes la medían una vez al mes, ahora la están midiendo una vez por semana, porque con una vez al mes le es insuficiente. Es tan intenso el ritmo de la inflación que no les alcanza un mes, tienen que medirla por semana. Con esa sociedad se tiene que ver el gobierno. En ese contexto de insatisfacciones, de molestias, de reclamos de la sociedad, el gobierno tiene que aplicar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional importantes aumentos en gas y electricidad. Aumentos que van a estar para la mayoría de los argentinos entre el 60 y el 80%. Por supuesto, las clases altas van a pagar mucho más y la clase baja va a pagar mucho menos. Pero el grueso, la mayoría de los argentinos va a pagar entre el 60 y el 80% más de las tarifas de gas y electricidad. Eran necesarios los aumentos y desde el 2019 están congeladas las tarifas. Desde el 2019 están congeladas las tarifas. Ya con el gobierno de Macri, que las congeló porque venía la elección presidencial. Después la congeló Alberto Fernández y después hubo pequeños aumentos, pero nada que ver con la inflación que hubo en estos años. Están virtualmente congeladas desde el 2019. ¿Cómo no va a ser necesario actualizar? Ahora, se hace dentro de una sociedad, o se le hace a una sociedad que tiene las condiciones que tiene, que lucha contra la inflación, que lucha contra la caída del poder adquisitivo. Mire, ahora voy a estar con el presidente de la Sociedad Rural, después le voy a preguntar por qué aumentan tanto los alimentos, pero uno de los rubros que más aumenta es el de los alimentos y el de los medicamentos. Son los rubros que más aumentan. Y la verdad que son dos cosas que la sociedad no puede, la gente común no puede prescindir. No se puede dejar de comer, ni mucha gente puede prescindir de los remedios, porque de eso depende la vida o la muerte. Y son los que más aumentan. Esta es la realidad. Sobre esa sociedad el gobierno tiene que aplicar estos aumentos. Por supuesto que a esto se le agrega ahora un hecho nuevo, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es un importante proveedor de gas, sobre todo a Europa, que ahora le están cortando parcialmente, pero no le pueden cortar del todo porque se queda sin gas a Europa. Y Ucrania es un importante productor de alimentos del mundo. Entonces, esto lleva también la inflación mundial hacia arriba. Ahora, no le echemos la culpa a la guerra. La inflación y el atraso de tarifas ya estaba con nosotros antes de que al señor Putin, ese señor que es un criminal de guerra y que además es el culpable del descalabro de la economía internacional, antes de que a ese señor se le ocurriera invadir Ucrania. Ya teníamos los problemas nosotros. Lo que hace la guerra es agravarlos, es colocarle un elemento adicional. En ese marco, también hay que ver la crisis política del gobierno. Digamos, lo que Cristina Kirchner no quiere es hacerse cargo
de estas medidas impopulares que tiene que tomar el gobierno de Alberto Fernández. Como si fuera la vicepresidenta de otro país, porque ella tiene todos los beneficios, los privilegios, los fueros de vicepresidenta de la Nación. Pero cuando hay que tomar decisiones antipáticas, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno. Hay una frase de un delegado de Cristina Kirchner que cita el periodista Horacio Berbisky. Berbisky tiene muy buen acceso a la información de la vicepresidenta. Este delegado de Cristina Kirchner habría dicho: con el fondo, sin el fondo, el país saltará en un mes. A ver, yo creo que la frase es alarmista, sinceramente, creo que es alarmista, pero creo también que está reflejando lo que piensa Cristina Kirchner sobre estos aumentos que se van a tener que aplicar en una sociedad muy sensible, muy sensible. Y por eso vimos un 24 de marzo donde se lo usó para resolver los problemas internos del gobierno. Es decir, la conmemoración de un hecho trágico, como fue el último golpe militar, se lo usó para resolver los problemas internos del gobierno. A ese punto hemos llegado de desprecio por la significación de las fechas y de las conmemoraciones. Seamos claros. La relación de Cristina Kirchner con Alberto Fernández está totalmente y definitivamente destruida y no hay posibilidad de reconciliación verdadera. Podrá ser que haya algún acto de actuación, pero no va a ser nunca una reconciliación verdadera. Y hay además una novedad, y es que el presidente toma decisiones contra la opinión de Cristina Kirchner. Por ejemplo, la del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era un acuerdo que Cristina Kirchner no quería. Nadie supo nunca, porque no lo explicó, si no quería este acuerdo, si quería el default, si quería otro acuerdo. Nunca lo explicó. Lo único que se explicó es que no quería este acuerdo. El gobierno es una coalición de sectores peronistas y por lo tanto es la coalición peronista que gobierna la que está quebrada. Y eso lo vimos muy bien en la votación del acuerdo con el fondo, que como bien decía el senador Juez, le deben a la oposición, el gobierno, que ese acuerdo haya sido aprobado por el Congreso, porque si era por el kirchnerismo no lo aprobaban, no lo aprobaban. Entonces, la perspectiva de decisiones antipáticas para la sociedad, para una sociedad cansada, y de una ruptura de la coalición gobernante es el peor de los escenarios para el gobierno. Es el peor de los escenarios para el gobierno. Vemos un presidente débil por las posiciones de sus socios, que no quieren ser socios de él, un presidente débil frente a una oposición a la que le debe pedir favores, que le voten proyectos que sus socios no le quieren votar, y un presidente débil frente a una sociedad insatisfecha, cansada y reclamante. Por eso, lo que Cristina Kirchner hace en última instancia es un acto, la vicepresidenta de la Nación, es un acto de enorme deslealtad con el presidente de la Nación, casi un acto de traición. Después de una breve pausa, voy a estar con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en un momento en el que hay muchas asambleas de productores rurales. Este fin de semana hubo una donde se dijo: el campo llegó hasta aquí. Entonces, quiero preguntarle qué significa eso. Hay también declaraciones del secretario de Comercio, Feletti, que habló de que los productores agropecuarios solo quieren comprarse nuevas 4x4 y viajar o comprar departamentos en Miami. Quiero preguntarle sobre esto. Si estamos ante una situación de crisis parecida a aquella guerra del campo por la resolución 125 en 2008. Una breve pausa y estamos con el presidente de la Sociedad Rural.
Bien, como les decía el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Joaquín. La primera pregunta que le quiero hacer, ya la anticipé, hubo asamblea, habiendo varias asambleas de productores en el interior, pero una del fin de semana dijo, hasta acá llegó el campo. ¿Qué significa eso? El campo, el productor está enojado, Joaquín, está enojado. ¿Y cómo manifiesta su enojo? Con este tipo de acciones, ¿no? Manifestaciones, asambleas, camionetazos, movilizaciones. ¿Por qué está enojado? Porque usted lo hablaba con Juez hace un rato. La verdad que es agotador que siempre el gobierno rasque siempre el fondo de la misma olla, que es el sector agropecuario. Somos el campo. Siempre el campo es el que tiene que ir y poner cuando las decisiones de los gobiernos X, o en este caso de este gobierno, no son buenas. Entonces, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Por eso estamos con la mesa de enlace también trabajando dentro de la Cámara de Diputados. Hemos hablado con el Poder Ejecutivo, con el ministro Julián Domínguez, es nuestro referente dentro del Poder Ejecutivo. No muchas veces nos ponemos de acuerdo, insistimos por ese lado. Insistimos en la justicia. Joaquín, la Sociedad Rural Argentina, junto con la Rural de Jesús María, hemos presentado una acción de amparo hace un mes por el tema de los derechos de exportación, que tienen que ser nulos en este momento en la Argentina. Y también fuimos al Poder Legislativo, estuvimos la semana pasada en la Cámara de Diputados, con 5 bloques de diferentes partidos. Vamos a ir esta semana a ver a los senadores. El campo está cansado, Joaquín. Hay un proyecto para hacer un tractorazo el 23 de abril, ¿eso es posible? Sí, hay varias. ¿Qué es lo que le temen ustedes? Que haya, por ejemplo, nuevas retenciones al maíz. ¿Qué es? Nosotros estamos convencidos, Joaquín, que la justicia tiene que actuar rápidamente y dar lugar a esa acción de amparo y que sean los legisladores los que digan qué se va a hacer con el derecho de exportación. A ver, no puede haber impuesto como es el derecho de exportación, si no está avalado con una ley. Eso no existe. Se cayó la ley de emergencia a mediados de diciembre y no hay ley de presupuesto aprobado que incluía... Es decir, que las retenciones son ilegales, las que están... En este momento las retenciones son ilegales. Es inconstitucional, no se pueden aplicar. Y sería el Congreso el que tiene que fijar... Exactamente. Las retenciones. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Usted dijo bien, el Congreso no trabaja. El otro día nos fuimos del Congreso contentos con los colegas de la mesa de enlace, de haber estado con varios legisladores, pero también con una sensación amarga. Hace sesiones extraordinarias, 1 de febrero, el Congreso sigue sin trabajar. Es imposible vivir así. No dictaminan la bicameral, por ejemplo, que tendría que reunirse para ver este decreto que firmó el presidente con respecto a la suba de la alícuota del derecho de exportación en la industria de la soja y el tema del fideicomiso. La bicameral tendría que juntarse y definir ese decreto. No está nombrada. No se puede estar sin un Congreso que funcione. Una noticia que está circulando ahora, que no sé si es cierta, es que está faltando ya el gasoil en el campo y que podría faltar aún más. Que dicen, bueno, junten todo el gasoil que hay, porque claro, el gasoil es fundamental para el trabajo del campo. ¿Esto es así? Es así, y hoy tengo mensajes de diferentes lugares del país donde ya se está empezando, y ya empezó la cosecha de soja, la cosecha de la gruesa. Estamos planificando la siembra futura del trigo, y empieza a faltar el gasoil. Y estas cosas suceden porque venimos con lo que charlamos, inflaciones vergonzantes. No hay inversión. Una pregunta, discúlpeme la ignorancia. ¿El gasoil se importa? ¿O se produce? Se está produciendo acá, se produce, pero seguramente vamos a tener que importar porque no hay producción. Eso es lo que está pasando. No hay producción, por eso nos va a faltar gas también, porque no hay producción, no hay inversión. Argentina está como dormida, quieta, dormida, inmóvil. ¿Y cuándo empiezan a notarse esas cosas? Cuando hay necesidad. El campo va a empezar a cosechar, la demanda de gasoil, por supuesto, que aumenta. Bueno, empiezan las flaquezas. Es un problemón, es un problema muy, muy serio el tema del combustible. Yo veo por declaraciones, por ejemplo, del secretario, lo decía recién el secretario Feletti,
que es de Comercio, que dice, no, los productores los del campo solo quieren comprarse más 4x4 y departamentos de Miami. Y después veo declaraciones del ministro Domínguez, que usted acaba de nombrar, Julián Domínguez, que dice, no, el campo es la gallina de los huevos de oro del país. ¿Qué significa para ustedes semejante contradicción en las posiciones dentro de un mismo gobierno? Bueno, son las dudas que se generan. Esta coalición de gobierno evidentemente está con unos problemas tremendos y entendemos que dentro de esta coalición de gobierno hay funcionarios, como es el caso de este señor Feletti, que dijo semejante pavada, por no decir una imbecilidad, que gobiernan o pretenden gobernar desde la ideología tapando la razonabilidad de las cosas. Un funcionario del nivel de este señor no puede decir la barbaridad. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque la inoperancia o su incapacidad para llevar a cabo su cargo, ¿qué hace él? En vez de asumir esa incapacidad, le echa la culpa al otro. ¿Y a quién le echa la culpa? Vamos con el productor agropecuario. Esa línea de gobierno, esa gente del gobierno, ve al campo como un enemigo. ¿Usted cree que es una cuestión ideológica? Yo creo que sí. No es una cuestión de decir, bueno, ellos son los que recaudan los dólares, les vamos a sacar un poco de dólares porque necesitamos. No es eso, es ideológico. Para mí es ideológico porque venimos con esto desde 2006, acuérdese, Joaquín, cuando Néstor Kirchner un día cerró por completo la exportación de carne allá en el 2006, que generó un desastre en todo el sector productivo de la carne bovina. Bueno, se sigue manteniendo así. Y por otro lado, hay un ministro como el señor Domínguez que, bueno, entiende de lo que se habla, conoce, se puede conversar. Vuelvo a repetir, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, discutimos, pero el señor defiende a este sector como la gallina de los huevos de oro. Por eso es muy difícil manejarse con el gobierno, porque vamos de banquina a banquina. Dígame, el clima que usted ve ahora, hoy en el campo, ¿le hace recordar en algo el clima del 2008? De la famosa guerra con el campo, la resolución 125, que al final terminó rechazada por el Senado. Sí, uno tiene esos recuerdos en esos momentos cuando andaba por el interior, sí, pero pasaron 14 años del 2008 y tenemos una Argentina totalmente distinta. Allá en el 2008 no estaban los índices de pobreza que tenemos hoy. El desempleo, si bien ahora se acomodó un poco, sigue siendo altísimo. Teníamos un Banco Central potente que tenía reservas. Hoy, 14 años después, estamos cada vez peor. Entonces, digo, si del 2008 tenemos que volver a eso, pasamos 14 años y un tiempo infernal, un tiempo que no va a volver, no aprendieron nada. Seguimos discutiendo lo mismo, Joaquín. En ese momento la señora Presidente, la señora Kirchner, hablaba, se acuerda, del yuyo, despectivamente, por la soja, los piquetes de la abundancia con las camionetas 4x4 en las rotondas. Y ahora volvemos de vuelta a lo mismo. Tenemos en vez de la señora, lo tenemos a este señor Feletti que vuelve con la misma pavada. Entonces es ideológico. Le gusta tener el campo como un enemigo. Y ahora, ese clima que se ve, que uno lee que hay en los productores, ¿es masivo, digamos, en el campo? El mal clima que hay. Sí, pero Joaquín, a ver, no nos estamos quejando de cómo está el negocio. Si bien Argentina es enorme, tenemos productores que han sufrido el fuego correntino, ese productor está pasando mal, y hay productores que están pasando mucha seca. Bueno, en general no nos estamos quejando por la situación, nos estamos quejando por la forma en que el gobierno arremete. Sí, a eso me refiero, sí, sí. Y aparte, faltando el respeto, poniendo al productor en un lugar que lejos está de eso. Los departamentos de Miami los compran los políticos, no los productores agropecuarios. Y si no, hay que mirar un poco los diarios y darse cuenta. Entonces, ese maltrato, ser despectivo, la verdad, eso cansa y cansa mucho y enoja mucho, Joaquín. Dígame, ¿usted tiene esperanza de que de acá al 2023, cuando se hagan las elecciones presidenciales, haya alguna, no sé si reconciliación o merma en la confrontación esta entre el campo y el gobierno? ¿Tiene alguna esperanza? Yo tengo esperanza, ¿sabe por qué, Joaquín? Estamos viviendo un momento histórico. El presidente de la Nación tendría que asumir la situación en que estamos, el momento histórico que estamos viviendo con un mundo tenso por esta decisión
una bestialidad lo que ha hecho Rusia con Ucrania, 2 países productores de alimentos muy importantes. ¿Y cómo está el mundo? Nervioso y tenso por esta situación. ¿Qué hacemos los argentinos? Alimentos. Y somos buenos produciendo. Presidente, háblale al campo, dígale, gracias campo por hacer los aportes que venís haciendo en estos 20 años y hoy necesito un poco más. Porque los productores, la Argentina tiene, yo le diría hasta la obligación o la responsabilidad de producir más porque el mundo va a demandar más. Y la verdad no podemos tener el país que tenemos con la capacidad del productor, las bondades de la tierra que tenemos, no producir, no podemos darle vuelta la cara a la situación del mundo de hoy. Así que el presidente tendría que hablarle al campo y darle previsibilidad y decir, señores, salgan ya, estamos definiendo la siembra de trigo, ya salgan a sembrar. No me siembren 5 o 6 millones de hectáreas, necesitamos 8, 9, previsibilidad. Hay que trabajar en eso, si no, va a ser difícil. Déjeme preguntarle sobre un tema que estaba hablando recién yo en el comentario, que es sobre el aumento de los precios de los alimentos. Y el campo es un productor de alimentos, es el productor de alimentos. ¿Por qué esa inflación en los alimentos? Bueno, primero, no es el campo, no es el productor. El productor no fija precio. Nosotros lo producido lo volcamos a los mercados, si es ganado, el mercado de Liniers, la feria, los acopios de cereal. No fijamos precios, no formamos precios. Ahora... ¿Y quién forma los precios? Bueno, yo creo que entiendo que la tremenda presión impositiva que hay acá, no solo en la actividad nuestra, sino en toda la actividad, en la suya, en la mía particular, en la de cualquiera que nos está mirando, todo eso genera una inmensa presión de impuestos que, por supuesto, tienen que volcarse a lo que uno vende. Pero a su vez, la falta de previsibilidad, la falta de confianza que genera, que no hay inversión en la Argentina, por eso nos vamos quedando sin nada. No hay inversión, bueno, genera maquinita y ahí tenemos los resultados, una inflación vergonzante. Un poco de competencia, ¿no? Claro, pero Joaquín, la gente, fíjese usted, si usted es una persona que está viendo a la Argentina como posible inversor para el sector del campo, para hacer lo que fuera, escucha la declaración del secretario de Comercio. ¿Usted va a venir a invertir acá? Sale espantado. ¿Qué le pareció este proyecto que se conoció hoy sobre un nuevo impuesto a los que tienen ahorros en el exterior, pero como bien decía juez, a los que lavaron? Porque pues es realmente, claro, eso es un título, tiran un título, qué bien, muy bien la señora, muy bien el gobierno, pero no pasa nada, es inviable eso. Y aparte... hay que mirar un poquito para adentro, ¿no? Le agradezco mucho. Gracias, Joaquín. Que ande muy bien. Una pausa y volvemos. Bien, coincido absolutamente con lo que dijeron tanto Luis Juez como Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, de que ese proyecto presentado hoy por el bloque justicialista, peronista, de senadores, es absolutamente inviable e hipócrita, porque si lo que quieren combatir es el lavado, están combatiendo un delito que no se paga con un impuesto, con un porcentaje. El que lava dinero tiene que ir preso y no pagar un impuesto. Están haciendo una extorsión, están haciendo un proyecto hipócrita e inviable. Hasta acá llegamos, los dejo en manos y sigan con ellos de mis amigos y colegas Carolina Moroso y Nicolás Gubiñaski. Chao, hasta el lunes.